Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros y Dios ha sido misericordioso, grande en misericordia con cada uno de nosotros. Como dice esta alabanza que escuchamos, Él es el amigo nada más, ¿sí? Podemos tener muchos conocidos aquí en la tierra, podemos tener hermanos carnales, podemos tener hermanos espirituales, pero el único fiel amigo, el único que nunca nos va a dejar, el único que nunca nos va a desamparar, se llama Cristo Jesús, porque Él es nuestro fiel amigo. Imagínense que cuando estábamos perdidos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados, Él vino, murió por nosotros, dio su vida por nosotros, porque no teníamos esperanza alguna, no teníamos manera cómo alcanzar nosotros la salvación, cómo nosotros entrar a la vida eterna. No había forma, amados, no había manera. Ni con hace unos días predicaba yo y les decía, no, ni con todo el oro que tú tengas, ni con todos los terrenos, con todas tus vacas, ni con tus carros, ni con tus casas de doble piso, 3 pisos o 2, 3, 4 casas que tuvieras, ni con todo eso que tuvieras, no pudieras alcanzar a entrar a la vida eterna. Pero ¿sabe qué? Cristo dijo: yo daré mi vida por ustedes, porque no había manera, ¿sí? Y Cristo dio por su vida por nosotros. Es por eso que la palabra de Dios dice que Él es amor, ¿sí? Él es amor porque Él nos amó desde un principio, desde que estábamos, creo que el día de ayer decía yo esto, que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había visto, ¿sí? Y quizás ya te había conocido antes de que tú nacieses, antes de que tú estuvieses como el día de hoy. A lo mejor Dios ya te conocía, ya sabía quién eras, cómo te ibas a llamar, qué ibas a hacer, dónde ibas a andar. Dios ya conocía todo tu proceder. Pero ¿sabes qué? Hoy en esta hora quiero decirte esta hermosa palabra que está ahí en Primera de Juan, capítulo, ya se me perdió. Sí, capítulo 4:8, Primera de Juan 4:8, pero dice el 7, verso 7 antes: Dios es amor. Amados, amémonos los unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el verso 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Padre, bendice esta tu palabra en esta hermosa hora, Señor. Bendice a los que nos están escuchando, Dios mío, a través de esta frecuencia, la 101.1 FM aquí en Estéreo Shama. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, ¿qué es lo que dice la palabra en esta hermosa hora? Dice, amados. ¿Quién habla aquí? El apóstol Juan. Él, el que está diciendo amados. O sea, cuando tú dices amados es porque tú realmente lo estás sintiendo, estás amando a aquella persona, aquella iglesia, aquel pueblo, aquella sociedad, ¿sí? Amados, amémonos los unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Qué dice la palabra? Amémonos los unos a otros. A lo mejor yo no sé cómo está tu corazón, yo no sé cómo está tu vida, tu familia en esta hora, ¿sí? A lo mejor traes odio en tu corazón, a lo mejor traes rencor en tu corazón, a lo mejor traes resentimiento, a lo mejor traes, yo no sé qué traerás en tu corazón, pero la palabra dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y qué difícil es eso, amado, cuando tú ofendes a alguien, cuando tú le lastimas a alguien, para ti como que no pasara nada. Para ti es como que fue algo sencillo, pero para la otra persona, para la que fue ofendida, no es algo no tan fácil. Hace un tiempo, algunos años, yo escuchaba, no sé si es una alabanza o es un canto o es una canción mundana,
Pero dice esta parte que qué difícil es, dice, qué fácil es pedir perdón, pero qué difícil es perdonar. Sí, la persona ofendida, amados, qué difícil es decir, está bien, acepto tu perdón, acepto que te equivocaste, acepto que me lastimaste. Puede pasar tiempos, puede pasar algo de tiempo con esa situación en su corazón, pero dice la palabra en esta hora, dice, amémonos, amados, amémonos los unos a los otros. Y mire, para amar, dice la palabra, no necesariamente la otra persona te tiene que amar, no, solamente dice amémonos los unos a los otros. O sea, si yo te amo, tu deber también es de amarme, ¿sí? Pero en sí no estás obligado, mi obligación es amarte, pero tú también dice la palabra que me tienes que amar, pero si tú quieres, ¿sí? Pero mi personalmente, mi ser o Dios me dice a mí que yo te tengo que amar tal y como eres tú. En esta hora yo no sé a quién le estoy hablando, pero dice la palabra que tenemos que amarnos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, dice. O sea, ese amor que estamos dando, ese afecto de amor que le estamos dando al prójimo, al hermano, a la hermana, a tu amigo o a tu amiga, ese amor no procede de ti, ese amor no sale de ti, ese amor no es tuyo, ese amor viene de parte de Dios y es de Dios, porque dice, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que cuando el amor de nosotros, el amor que sentimos por nuestros padres, el amor para amar al prójimo, el amor para amar a tu pastor, el amor para amar a tus hermanas, a tus hermanos, ese amor no procede de ti, ese amor viene del Padre, ese amor viene de Dios. Y dice la palabra, y todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y dice en el verso 8, ahí en 1 de Juan 4, 8, dice la palabra, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, ¿sí? O sea, si nosotros amamos, si tú me amas, es porque has conocido a Dios. Y si yo te amo a ti, es porque realmente conozco a Dios. Y no solamente conozco a Dios, sino que Dios vive en mí. Y dice que, en otra parte dice que de su interior saldrá, dice, ¿cómo dice esa parte? De su interior saldrá como fuente de agua viva, algo así dice, ¿no? Entonces, de nosotros, si el amor de Dios está dentro de nosotros y si Dios mismo está dentro de mi corazón, de mi interior, de mí, debe emanar también el amor que es de Dios, porque Dios está en mí, así digámoslo, ¿sí? Para ser entendibles. Entonces, si Dios está dentro de mí, yo tengo que dar amor, sí, darlo, aunque usted no me ame, aunque usted me rechace, aunque usted diga cosas de mí, aunque usted hable de mí, mi deber es amarlo a usted, porque dice la palabra que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sí, y yo creo que la mayoría de los que estamos escuchando en esta hora conocemos a Dios. Por lo tanto, debemos de amarnos los unos a los otros. Miren lo que dice Juan. Primera de Juan, capítulo 2:4. Primera de Juan 2:4. Miren lo que dice la palabra. Estamos predicando completamente en vivo en esta hora.
El que dice yo le conozco y no guardo sus el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, ¿sí? Si estamos en Dios y Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en él, ¿qué dice la palabra? Verdaderamente le conocemos, ¿sí? Y guardamos su palabra, ¿sí? Cuando tú conoces a Dios, tú eres temeroso. Cuando tú realmente conoces a Dios, tú vas a tener el temor de Dios en tu corazón. No el temor a Dios, sino el temor de Dios. Porque el temor a Dios no es que sientas miedo, ¿sí? De que andes asustado todo el día, de que andes escondiéndote porque Dios te va a ver. No, el temor de Dios es que nosotros vivamos una vida íntegra, una vida consagrada, una vida siempre respetando a Dios, siempre teniéndole el respeto a Dios. De que si vas a hacer algo y el Espíritu Santo te redarguye en tu corazón y te dice, hey Toñito, eso que estás haciendo no está bien. Hey Juan, hey Pedro, hey Alfredo, eso que estás haciendo no está bien delante de mí, de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo redarguye dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque está Dios. Porque guardamos su palabra. Y el que guarda la palabra es verdaderamente, conoce a Dios y ama a Dios, pero también ama a su prójimo. ¿Qué dice aquí en 1 de Juan, capítulo 2:4? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Es como decir, es como decir, usted alguna vez ha escuchado a gente, algún borrachito, ¿no? Que dice, no, Dios es mi respeto para Dios, a Dios yo aquí y Dios acá, ¿verdad? Pero solamente es un decir, porque realmente no guarda los mandamientos. Realmente dice que conoce a Dios, pero hace otras cosas. Dice que conoce a Dios, pero siempre se anda embriagando, o anda fornicando, o anda adulterando, o anda diciendo mentiras. Sí, porque la mentira es fácil. La mentira es fácil de decir, ¿sí? Y la mentira está en todas partes. La mentira no solamente está en las calles, en las tiendas. La mentira no solamente está en la boca de los que no conocen a Dios. También la mentira está en la boca de aquellos que le conocen a Dios, pero siguen diciendo mentiras. Siguen diciendo, es una mentirita blanca, es una mentirita piadosa. No, mentira es mentira. ¿Y sabe qué le quiero decir en esta tarde o en este día que me está escuchando? Siempre, sí, una mentira saldrá a luz. Todo lo que digamos siempre se sabrá si es mentira o es real. Y qué feo es que cuando alguien te descubre que tú dijiste una mentira, que tú dijiste algo que no fue agradable, que no fue bueno, que no es bueno delante de Dios y delante de los hombres, que se dan cuenta que realmente no dijiste alguna verdad, sino que fue una mentira. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro cuando alguien lo descubre. Pero miren lo que sigue hablando de la palabra del Señor, hablando de Dios, que Dios es amor. Dios nos ama, amados, ¿sí? Dios nos ama, por tanto, dice la palabra, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si realmente profesamos y decimos que conocemos a Dios, tenemos que amar también. Bien, a ver qué dice ahí en Primera de Juan 3:6.
1 Juan 3:6, mira lo que dice la palabra. Todo aquel que permanece en él no peca. Ay, ay, ay. Todo aquel que permanece en ¿quién? En él, dice, o sea, en Cristo, en Dios. Todo aquel que permanece en Dios, digámoslo así, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En esta hora, ¿qué dice la palabra, amados? Todo aquel que permanece en Dios no peca. O sea que si nosotros, amados, y eso nos está dando a todos, eso nos está hablando a todos en esta hora, que si realmente conocemos a Dios, no tenemos que pecar más, no tenemos que decir más una mentirita, tomar algo que no es tuyo, ir a donde Dios no le agrada, escuchar las cosas que a Dios no le agrada, ¿sí? Algún chisme o contar algo de doble sentido, o decir, levantar alguna calumnia contra alguien, o decir algo que no es correcto. Dice la palabra en esta hora, todo aquel que permanece en él no peca, pero todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, si nosotros seguimos, ¿sí? Porque hay gente que peca deliberadamente, no es que, ups, se me chispoteó, no es que, ay Dios mío, se me fue, no. Hay gente que literalmente son siervos quizás de Dios, son hijos de Dios, tienen años en las iglesias, pero todavía tienen el espíritu de la mentira, todavía siguen engañando, todavía hacen negocios y después resulta que nunca fueron justos o no fueron leales o no entregaron lo que tenían que entregarle a tal persona, o dijeron te lo vendo y ya después nunca se lo dieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, como les digo, no solamente lo vemos en la gente de afuera, eso también lo vemos dentro de las iglesias. Amados, ¿dónde estamos cayendo? ¿En dónde estamos cayendo? Cristo, todos decimos Cristo viene pronto, amén. Pero ¿cuántos realmente estamos consagrados en las manos de Dios? Porque si Él viene por una iglesia pura y sin mancha. Y si nosotros no nos estamos corrigiendo en las manos de Dios, seguimos viviendo conforme a como a mí me gusta, a como a mí me agrada. A mí no me gusta cómo predica tal hermano porque está predicando muy duro. ¿Qué van a decir mis trabajadores? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis compañeros de clase? ¿Qué van a decir mis amistades? No, mejor no. No, amados, no importa que se incomode la gente. Usted siga predicando de la palabra, usted siga hablando de Jesucristo, porque Él un día, si nos avergonzamos de Él, un día Él se avergonzará de ti, ¿sí? Por eso tienes que predicar de la palabra, por eso no te tienes que avergonzar, por eso tienes que vivir, aunque la gente viva conforme a la moda, conforme al estilo de este mundo. Tú no tienes que vivir conforme a las corrientes de este mundo, sino que tú tienes que vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Porque si vivimos conforme a lo que dice el mundo, hoy dice el mundo, hoy todos nos vestimos de azul, y usted se va a vestir de azul. Hoy todas las mujeres de minifalda, y usted se irá a vestir de minifalda. Hoy todas las mujeres de escote pequeñito, y usted también se va a vestir de escote así muy, muy chiquitito. Hoy todos vamos a pintarnos de pelo, de pelirrojas, y usted también se va. Entonces, eso es ir conforme a las corrientes de este mundo. Y si el mundo le dice, oh, ahora todos vayan a ir a la punta de aquel cerro y arrójense al vacío, y usted también lo va a querer hacer. Pero nosotros, amados, los que conocemos de la palabra, no tenemos que ir conforme a las corrientes de este mundo, sino que tenemos que ir conforme a las corrientes de lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacer como el salmón. Una vez, hace algunos años, predicaba yo del salmón,
Sí, el salmón es un pescado. A lo mejor aquí en México, bueno, aquí en nuestra región no la conocemos porque el salmón es de aguas frías. Sí, el salmón, yo me acuerdo que cuando viví en el estado de Washington, ahí tenía yo una trailita ahí en Renton, Washington, ahí por el highway de Maple Valley. Tenía yo una trailita ahí donde vivía. Y ¿sabe qué, amados? Ahí atrás como a, ¿qué será? Unos 50, un poco más, a lo mejor unos 100 metros, pasaba un arroyo. No era muy grande el arroyo, pero ¿sabe qué? Ahí pasaban los salmones. Sí, unos salmones grandes como de, ¿qué le diré? Unos 40, 50 centímetros de largo, muy hermosos. Y si usted tiene oportunidad, búsquelos en internet y busque la palabra salmón. Es un pescado hermoso, delicioso para comerse en así horneado, bien rico. Pero ¿sabe qué? No voy a hablar de comida en esta hora, pero ¿sabe qué? Lo que le digo que tenemos que hacer como los salmones, usted y yo, no ir conforme a cómo va la corriente de este mundo, sino que tenemos que ir en contra de la corriente de este mundo. Así como los salmones no van a cómo va el mundo. El salmón va contra corriente. Lo digo otra vez, el salmón va contra corriente. Y es que el salmón cuando nace, mire, le voy a contar tantito. El salmón cuando nace, el salmón nace y se va al mar. Pero regresa el salmón a donde nació. ¿Sí? El salmón regresa cuando ya es su tiempo, regresa a donde nació. Fíjese, no sé cómo es que se dan cuenta ellos dónde nacieron, o tendrán en su mente alguna ruta, trazan alguna ruta. ¿Cómo es que recuerdan dónde nacieron? ¿Y sabe qué? Hoy, amados amigos, ya es tiempo de que vuelvas. Tú eres como un salmón. Yo te digo en esta tarde, tú eres como un salmón, ¿sí? Que a lo mejor andas nadando en el mundo, andas haciendo de tus cosas, andas para allá y para acá, y una cervecita y una música, le cantan al caballo, le cantan a las yeguas, le cantan hasta las tortugas, que los tucanes son de Tijuana y que los tigres son del norte, y etcétera, etcétera. Pero yo te digo en esta hora, tú eres como un salmón, tienes que regresar donde naciste. Un día Dios te formó en el vientre de tu madre. Un día Dios te vio aun cuando todavía eras un embrión. Un día Dios te formó y dijo, este tiene que alabar mi nombre. Un día el Señor dijo, este llevará mi nombre a lo más alto. Un día el Señor dijo, este será un predicador, este otro será un pastor, este será evangelista, este será un maestro, este será un apóstol. Amados, es tiempo de que vuelvas a los caminos de Dios. A lo mejor cuando estuviste en los Estados Unidos, conociste, fuiste, quizás servías, quizás ya predicabas, pero ahora que volviste a tu pueblo natal, quizás ahora que volviste a tu casa con los tuyos, con tu familia, ¿y sabe qué? Ahora te da vergüenza decir que tú eres cristiano. Ahora te da vergüenza quizás decir que tú servías a Dios. Es tiempo de que vuelvas a los caminos de Dios. No te pierdas. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te vayas al infierno. Dios no quiere que perezcas. Dios no quiere que un día, cuando cierres los ojos en este mundo y despiertes en un lugar de tormento, en un lugar donde ya no estará Dios contigo, ahí será, dice la palabra, el crujir, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque tuviste la oportunidad de conocerle, tuviste la oportunidad de irte a un mejor lugar, rechazaste la oferta de Jesucristo. Hoy, en esta tarde, te digo que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y sigue hablando la palabra ahí en 1 de Juan capítulo 4 verso 16.
Primera de Juan 4:16 dice la palabra: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para nosotros. Lo leo nuevamente: y nosotros hemos conocido y creído, dos cosas, conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Más claro ni el agua, dice una hermana. La palabra está hablando sola, ¿sí? La palabra dice en esta tarde: y nosotros hemos, dice, o sea, los que conocemos de Dios, hemos conocido, ¿sí? Conocido, número 2, creído, 2, el amor de Dios tiene para nosotros, ¿sí? Tú has experimentado, ¿sí? Tú has conocido y has creído dos cosas. El amor de Dios tiene para con nosotros. El amor, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Si nosotros que hemos creído y hemos conocido a Dios, de que Dios es amor, Él dice la palabra que permanece en nosotros y nosotros en Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es amor y nos sigue amando a pesar de nuestra lucha, porque ya nosotros como cristianos, y no me van a dejar mentir los hermanos, nosotros como cristianos todavía algunos, ¿sí? A algunos les salen algunas malas palabras, todavía vienen malos pensamientos, todavía nos gusta oír algo por ahí, ¿sí? Ponemos oreja y decimos: ya sé, quiero escuchar qué están hablando ahí, ¿sí? A algunos todavía nos gusta el chisme, a algunos todavía nos gusta hablar de la gente, a algunos todavía nos gusta ver, nos gusta ver aquello que es desagradable delante de Dios. No solamente físicamente aquí a alguien, sino que ahí, en lo más escondido de nuestro cuarto, nos gusta ver cosas en el celular que a Dios no le agrada. Nos gusta ver quizás mujeres desnudas. Nos gusta ver quizás películas donde sale pornografía. Nos gusta ver quizás películas donde hablan malas palabras, doble sentido, ¿sí? Groserías y cuanto y tanto. Pero hoy dice la palabra que el que conoce a Dios, ¿sí? Dice así: el que conoce a Dios y cree en el amor de Dios, dice que Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios también. Así que en esta hermosa hora, eso es lo que estamos aprendiendo, de que Dios es amor, ¿sí? De que Dios es amor y Él nos sigue amando. Nos sigue amando. Somos sus hijos amados. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser Dios? Dios sigue siendo paciente con nosotros. Decía yo antes, un poquito antes de esta grabación, decía, porque estamos predicando y a la vez estamos grabando esta predicación, decía yo antes, ciertamente Dios es amor, pero Dios tiene un límite, amados. No es que Dios sea así amor y que Él no va a tolerar un sinfín de pecados y que estemos peque y peque y peque y peque todos los días y todos los días y todos los días y no queremos cambiar. Dijo un hermano, no me acuerdo si fue el hermano del pastor Aurelio León, que dijo un hermano que Dios no cambia, por lo tanto yo tampoco voy a cambiar. Y el hermano seguía siendo el mismo grosero, el mismo mal hablado, el mismo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él dice que porque Dios no cambia, él tampoco va a cambiar. Imagínense la mentalidad de ese hermano. Pero no, hermanos, Dios, cuando Él habla en nuestra vida es porque Él quiere que cambiemos, que tomemos el carácter de Dios. Ciertamente dice la palabra que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Estamos llamados para tener la imagen y la semejanza de Dios. Pero a veces no entendemos esta parte.
a imagen y a semejanza de Dios. No es que tú mires exactamente como Dios físicamente, porque Dios es espíritu, sino que tú tengas, dice, a imagen y semejanza de Dios, es que tú vayas adquiriendo el carácter de Dios, ¿sí? ¿Y cuál es el carácter de Dios? Ahí lo vemos en ahorita me voy a salir un poquito del tema, pero el carácter de Dios se encuentra ahí en el libro de Gálatas, en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, si no estoy mal. Por aquí está Gálatas capítulo 5. Dice 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Entonces, ¿cuál es a imagen y semejanza de Dios? Quiere decir esta palabra que Dios no hizo a su imagen y semejanza, es para que tú vayas adquiriendo la imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo es eso? Usted preguntará, ¿cómo es eso? Bueno, Dios dice que el fruto del Espíritu es amor. Una de las primeras cosas que tenemos que adquirir para ir adquiriendo a imagen de Dios, o sea que tú seas la copia idéntica a Dios, es que tú tengas amor así como Él. Porque Dios es amor, lo acabamos de leer. Primera de Juan 4:8. ¿Sí? Dios es amor, y el que no conoce a Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, la primera característica de nuestro Dios es que Él es amor. Y si tú quieres ser semejante a imagen y semejanza de Dios, si tú quieres ser como Él, tienes que tener amor también. Número 1, amor. Número 2, tener gozo. Gozo en tu corazón, gozo en tu vida, gozo en tu familia, gozo en los tuyos. Así vengan las situaciones, así te digan, es que no me quieren, es que me desprecian, es que me miran feo, es que yo aquí, es que yo allá, y es que ya. No, ten paciencia, ten gozo. Gozo en tu corazón, a pesar de que te miren feo, a pesar de que te digan que tú eres el patito feo, a pesar de que digan que tú eres la oveja negra de la familia, tú ten el gozo en tu corazón, porque esa es una de las características de Dios. Y si Dios dice que somos llamados a ser a imagen y semejanza de Él, también tenemos que tener amor. Otra de las características, tener paz en nuestro corazón. Puedes tener paz en la tormenta. Así vengan las situaciones difíciles en tu vida, así vengan los momentos quizás raros, momentos quizás desesperantes, momentos en el cual que digas tú, ya no tengo escapatoria, no tengo salida, ahora sí, ya eso es todo lo que di. Como dijo aquella mujer al profeta Elías, solamente estamos, voy a hacer esta tortilla, creo digo, ¿no? Esta torta. La iba a comer con su hijo y después dejarse morir. No. En medio de la tormenta tienes que tener paz, tienes que tener calma, porque Dios es el que te está guiando, Él es el que está a lo mejor puliendo, a lo mejor procesando. Y si Él te está procesando, amados, déjame decirte, no perecerás, sino que saldrás adelante, saldrás del desierto y llegarás a Elín, llegarás a un lugar de descanso y habrá grande bonanza en tu vida. Tu barca ya no se moverá violentamente con los golpes del viento, con la lluvia que azota, sino que tu barca permanecerá en grande bonanza. Otra de las características es paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Muy pocos. Es nulo, quizás el 1 o el 2% son los que tienen paciencia. Somos impacientes. Queremos las cosas rápidos. Si alguien nos dice algo, rápido explotamos. Decía el pastor, somos como chinampinas, ¿verdad?
rápido nos enojamos porque alguien nos dijo algo, pero ¿sabe qué? No. Dice la palabra que somos llamados a ser, tenemos que ser pacientes. Paciente, ten paciencia. Como dijo aquel hombre que habla, no me acuerdo en qué parte, si es en el Nuevo Testamento, lo acabamos de leer con los niños hace unos días. Aquel hombre que era deudor y vino con su señor a hacer cuentas y dijo, debían muchísimo dinero. Hacíamos cuenta que tenían que trabajar como 30 años, él, su esposa y sus 2 o 3 hijos, para pagar toda esa deuda. Pero como no lo podía pagar, ¿sabe qué dijo? Se humilló y dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Sabe cuál es que debe de ser también una de las características de nosotros, los que decimos que amamos a Dios? Que tenemos que tener paciencia con los nuestros. Paciencia. Hermana, hermano, amigo, ten paciencia con los tuyos. Tenga paciencia con su esposo. Tenga paciencia con su esposa. Tengan paciencia con sus hijos. Dios se glorificará en su vida. Dios se glorificará en su familia. Otra de las características, benignidad. Estamos estudiando que somos llamados a ser a imagen y semejanza de Dios. Y esas son las características de imagen y semejanza de Dios. Que Dios también es benigno. ¿Y qué será eso? Benigno es que Dios es bueno, es bondadoso, es amoroso, es que Dios es bueno, ¿sí? Dios nunca nos va a pagar mal, sino que Él siempre pagará con bien. Pero nosotros, fíjese, Dios siempre pagando bien a nosotros, nosotros le pagamos mal a Él. ¡Qué ingratos somos! Bueno, ¿qué ingrato soy yo pues? Sí, porque Dios es una de las características de Dios también, que Él es benigno. Él no da, en vez de pan no te da rocas, sino que todos los días te provee, todos los días te alimenta el Señor. A veces no sabemos de dónde va a salir. No sé si a usted le ha pasado. Hay veces que uno no sabe, Señor, ¿y cómo le voy a hacer ahora? Señor, aunque trabajo, aunque le echo ganas, pero no veo nada claro. ¿Sabe qué? Dios siempre suplirá de alguna u otra manera. Seguimos leyendo. Otra de las características es bondad, que Dios es bueno. Fe, que tenemos que tener fe en el Señor, esperar en el Señor. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que esperar en Dios, confiar en Dios, en que Él hará, en que, como dijo un pastor, aunque ahorita no hay nada, pero más adelante va a sobrar. Aunque no hay nada, pero va a sobrar. Créalo por fe, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, yo tengo por fe, tengo que creer, aunque no lo vea, tengo que creer que así será, que así será. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, creer que aunque no lo veo, yo sé que más adelante Dios lo hará, Dios suplirá, Dios bendecirá, Dios sanará, Dios hará un milagro. Esa es la fe. También otra de las características que tenemos que tener, si verdaderamente queremos ser a imagen y semejanza de Dios, es que tenemos que ser mansos, mansedumbre. ¿Y cuántos mansos hay ahorita? A ver, levante la mano los mansos. Muy pocos, muy pocos. No somos mansos, hermanos. Alguien nos dice algo y todavía no termina de hablar el hermano, hermana o el amigo y ya nos encendimos y ya queremos desquitarnos de alguna u otra manera. No somos mansos. Y la palabra dice que somos llamados y que tenemos que tener, si realmente somos a imagen y semejanza de Dios, tenemos que tener, ser mansedumbres, tenemos que tener o ser mansos. Y tenemos que ser también templanza. Tenemos que ser mansos y humildes, dice en otra parte, ¿verdad? Mansos y humildes de corazón. Templanza, tranquilos, tranquilos.
Pero hay veces que la carne, hay veces que la carne en el ser humano te dice, oye, y te vas a dejar, mira cómo te está hablando, mira cómo te está gritando, mira cómo te está ordenando que tú hagas esto, que tú hagas aquello, y él no es nada, mira, él no ni siquiera, no es nada aquí, defiéndete. Eso es lo que te está diciendo el ego, eso es lo que te está diciendo el otro yo, sí. Defiéndete porque te está atacando. Y eso es así ahorita. Imagínate más adelante cómo te va a hacer. Ese hombre es un tal por cual. ¿Sabes qué? Te digo hoy en esta hora, tranquilo. Tranquilo porque Dios sabe lo que va a hacer. Tienes que tener mansedumbre y templanza dentro de ti. Porque contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. ¿Quién te puede corregir? ¿Quién te puede decir algo si tú tienes todas estas características del fruto del Espíritu Santo? Nadie, porque tú tienes las características, estás adquiriendo la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Estás adquiriendo la imagen y semejanza de tu Dios. En esta hora seguimos leyendo ahí en el capítulo, gloria a Cristo Jesús. Ahí seguimos leyendo en Primera de Juan 4:8, ya leímos 4:9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito, ¿sí? Dios envió a su Hijo unigénito, o sea, Jesucristo, lo envió ¿a dónde? Al mundo, para que vivamos por Él. Valga la redundancia, no teníamos manera, estábamos muertos, dice la palabra, me parece que en Corintios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no teníamos manera cómo alcanzar la salvación, pero ¿sabe qué? Vino Cristo, dio su vida por nosotros y Él perdonó todos nuestros pecados. Él perdonó tu pecado, amado hermano, Él perdonó tus iniquidades, Él perdonó todo aquello que andabas haciendo. Yo no sé qué hacías, si le hacías a las drogas, si le hacías a la prostitución, al lesbianismo, si le hacías, eras drogadicto, o a lo mejor eras un gran mal hablado, o a lo mejor eras, como dicen los niños, a lo mejor eras un robatero, ¿sí? A lo mejor era un fornicario, un adúltero, pero ¿sabe qué? Dios dio su vida por cada uno, ¿sí? Él pagó el precio porque no había manera cómo alcanzar la vida eterna. Estoy buscando el texto donde dice muertos en nuestros delitos y pecados. A ver si lo encontramos por acá. Pero realmente así es. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había manera, no había forma cómo alcanzar la salvación. Seguimos leyendo 1 de Juan capítulo 4, verso 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. O sea, dice la palabra en esta hora, no es que tú ya le hayas amado a Dios, no es que tú hayas amado primeramente a Dios si ni le conocíamos, o le conocíamos pero muy así, muy leve, lo que alguna vez nos enseñaron en la iglesia católica, gloria a Dios, ¿verdad? Gracias a nuestros amigos los católicos, lo primero que nos enseñaron es el Padre Nuestro, ¿sí? Algunos pasajes de la Biblia, por ejemplo, 1 de Juan 4:8, eso también me lo sabía antes de ser cristiano. Gracias, fíjese, gracias a nuestros amigos los católicos aprendimos algunas cosas y de ahí nos encarrilamos a querer conocer más de la palabra, porque dice la palabra, no es que nosotros ya le hayamos conocido, sino que Él, no es que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero.
Por eso envió a su Hijo unigénito, para que Él, en propiciación, o sea, que Él muriera por nosotros para darnos vida. Y no solamente vida en este mundo, no solamente vida aquí en la tierra, no solamente vida aquí que vivimos y andamos, no solamente nos dio vida, sino vida en abundancia. Y no solamente vida en abundancia aquí en la tierra, sino que vida y vida eterna. Y amado amigo, tú que no conoces del Señor, Dios también te quiere dar esa vida eterna. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere ayudar, Dios quiere que tú no te pierdas, sino que tengas vida eterna a través de tu proceder, a través de tu arrepentimiento, a través de que aceptes a Cristo en tu corazón y vivas conforme a la palabra de Dios. Únicamente así podemos encontrar la vida eterna en Cristo Jesús. En esta hora damos gracias a Dios por su palabra que hemos escudriñado en esta hermosa palabra. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a orar en esta hermosa hora. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra con la cual tú nos has bendecido en este día, Señor. Padre, en esta hora te ruego que tú bendigas a mis amigos, a mis hermanos, a todos los que nos estén escuchando, Dios mío, a través de esta frecuencia. Bendice sus vidas, bendice su mente, su corazón, que cada día, Señor, vayamos adquiriendo tu carácter, vayamos viviendo conforme a tu imagen y semejanza, Señor. Y si todavía no lo tenemos, Padre, ayúdanos a adquirir tu imagen y tu semejanza. Queremos ser, Dios mío, como dice aquella alabanza, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Padre, en esta hora bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.